Las infecciones asociadas a la atención en salud. Levanten la mano los que no conocen la sigla, porque muchas veces la definición de la sigla, cuando uno va a desarrollar ya el tema, ve que el concepto queda corto. ¿Quién no conoce qué es una infección asociada a la atención en salud? Nadie la va a alzar por pena. Entonces, ¿quién conoce qué es una infección asociada a la atención en salud? Todos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que significa la sigla, pero ya vamos a ver que el concepto es más amplio. Como todo en Colombia y en los distintos países del mundo, esto tiene que tener una normatividad, ¿sí? Y si nosotros vamos a la cronología o hacemos una línea del tiempo, todo comienza en 1979. Yo creo que el 90% de los que están aquí todavía no habíamos nacido. Yo sí. Con la ley número 9. Esa ley lo que hace es que dicta las medidas sanitarias. Entonces aquí se empieza de alguna manera a reglamentar todo lo que tiene que ver con vigilancia epidemiológica y control de infección. Luego aparece la resolución número 4445 del 96 con condiciones sanitarias y disposiciones acerca de técnicas administrativas y de aislamiento. Ese protocolo que nosotros hemos anhelado bastante y que hay que también socializar las medidas de aislamiento, que también las profundizaremos más adelante, pero esa es la normatividad de las medidas de aislamiento. Después viene la resolución número 1164, que habla sobre la gestión integral de los residuos, ¿sí? Porque el manejo de los residuos es fundamental porque constituye un requisito de verificación mínima para hablar de control de infecciones. Muchas veces creemos que el control de infecciones es solamente la vigilancia de los dispositivos y todo, y resulta que el pilar son las medidas de manejo de los residuos y de limpieza y desinfección. En el 2004 viene la resolución 2183, que es el manual de las prácticas de esterilización y procedimientos, precisamente haciendo énfasis o referencia a lo que les había mencionado de limpieza y desinfección. Y en el 2006 ya digamos que se articula todo y se integra al sistema obligatorio de salud. Y más recientemente, en el 2016, entonces se crea un decreto único que reglamenta todo y se incluye esto en el nuevo, para esa época, Ministerio de Protección Social. Fíjense ustedes que tiene una normatividad que ha crecido, ¿verdad? Y que es robusta, de manera que esto no es solamente un tema científico, sino también un tema legal. Pero entonces, como le dije, la definición se queda, la sigla como tal se queda corta en cuanto a la definición. ¿Qué es una IA? Una IA es una infección que es adquirida en los entornos de atención en salud, como ustedes ven ahí. Pueden ser no solamente hospitales, sino centros ambulatorios, pueden ser estos planes de atención domiciliaria, ¿verdad? Y ahorita mismo se está enfocando mucho la atención hacia allá, porque en los países modernos el 70% de la población que está hospitalizada se encuentra hospitalizada en casa, por todos los beneficios que nosotros conocemos que eso conlleva en el paciente. Es decir, el paciente está en un ambiente donde él conoce, ¿verdad? Es un ambiente que no tiene la misma microbiología que local que un paciente en un hospital. Lo que pasa es que estos países culturalmente son más fáciles de supervisar al paciente, y por eso es que estos hospitales ambulatorios hoy en día cobran mucha importancia, pero terminan siendo también entornos sanitarios. Lo que es, por ejemplo, cura de heridas, todo eso hace parte al entorno sanitario. Esto lo digo ¿por qué? Porque anteriormente se hacía una distinción entre infecciones asociadas a la atención en salud y adquiridas en el hospital. Hoy en día todo esto se mete en un solo concepto o en un solo bloque y se llaman infecciones asociadas a la atención en salud. Y muy importante es que no debe estar incubándose en el momento en que el paciente ingresa a la institución. Entonces, por lo general, son infecciones que se desarrollan después de 24 a 48 horas. Miren que desde el punto de vista de nosotros, de abordaje, diagnóstico y tratamiento, porque siempre el mejor tratamiento va a ser realizar un buen diagnóstico, a veces nosotros decimos
neumonía adquirida en comunidad. Y si nos colocamos a revisar bien ese paciente, resulta que es un paciente que está en hemodiálisis o que ha estado, por ejemplo, en las últimas 48 horas en una urgencia de los últimos 3 meses. Entonces es importante a la hora de establecer infección mirar la localización donde adquirió ese paciente la infección, porque eso trae un pronóstico diferente y que puede ser producida por una gran variedad de patógenos, principalmente bacterias, virus y hongos. Digamos que esa es la etiología de las infecciones asociadas de la atención en salud, siempre son microorganismos patógenos. Son importantes, ¿por qué? Porque definitivamente añaden mucha morbimortalidad en el paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente que ingrese con una fractura del maxilar inferior y luego adquiera, por ejemplo, una neumonía adquirida en el hospital. Si ustedes van a ver más adelante, cuando desarrollaremos neumonía adquirida en el hospital, que eso conlleva a más días de estancia hospitalaria y una mayor morbimortalidad. Por supuesto que se constituye un problema de salud pública, y es tan así que la Organización Mundial de la Salud también lo ha estimulado, que estas infecciones asociadas a la atención en salud tienen un carácter urgente para ellas, y por eso es toda esta normativa y por eso es todas las medidas que se tomen siempre para tratar de disminuir este tipo de infecciones van a ser muy válidas. Tiene que ver con la atención y seguridad del paciente. ¿Por qué? Mire, resulta que en la historia de los orígenes del Comité de Control de Infecciones nace es a partir de la auditoría o de la seguridad del paciente. Siempre la auditoría ha existido, pero entonces ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que la principal evento adverso que ocurría en las clínicas y hospitales eran las infecciones. Y se volvió un problema tan grande que dijimos, no, vamos a hacer los comités de auditoría, pero a este problema, a este evento adverso que son las infecciones asociadas a la atención en salud, vamos a crearle, ¿verdad?, un comité o una distinción aparte. Y es allí donde nacen los comités de infecciones y vigilancia epidemiológica. Entonces, por eso tiene que ver mucho con seguridad del paciente, porque desde mucho tiempo atrás se consideraba o se considera todavía un evento adverso, pero ya es un evento adverso que está más estudiado, entonces ahora se llama infecciones asociadas a la atención en salud. Es importante entender que las infecciones asociadas a la atención en salud, si bien hay unas estrategias para evitarlas, ¿verdad?, definitivamente hasta en los hospitales más tecnificados y con mejores protocolos, Chicago Hospital, el que ustedes quieran, Massachusetts, el que ustedes quieran, siempre va a haber un porcentaje de pacientes que van a desarrollar este tipo de infecciones asociadas a la atención de salud, y se estima que es entre un 5 a un 10%, aunque cada infección asociada a la atención en salud tiene una tasa que es una tasa aceptable. El problema es cuando las instituciones se pasan de esa tasa aceptable. Esa tasa aceptable, ¿quién lo da? CDC, Instituto Nacional de Salud, en Colombia, ¿verdad? Y también está el Instituto Normativo de Vigilancia Internacional de las Infecciones Asociadas a Atención en Salud, por su sigla en inglés, INI. Pero fíjense ustedes que en países de recursos limitados, que nos incluirían a nosotros, puede ir hasta un 20%. Bien, entre los antecedentes históricos, ¿quién conoce a este personaje? Alce la mano el que lo conoce. Ahora sí, alce la mano el que no lo conoce. Bueno, él es Robert Koch, ¿no? El que descubrió el bacilo de la tuberculosis. Vamos a ver este. El primero es Louis Pasteur, perdón. El segundo es Robert Koch. Ya cuando le vi ya la gafita, el segundo es Robert Koch, el primero es Louis Pasteur. Y este es Semmelweis. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿no? Louis Pasteur, ellos todos se preocuparon en buscar bacterias que ocasionaran infecciones en los humanos, porque no todas las bacterias ocasionan infecciones en los humanos. De hecho, son más las bacterias que no ocasionan, es decir, que son ambientales, infecciones en los humanos, a las que ocasionan infecciones en humanos. Yo siempre digo que bacterias hay como estrellas hay en el universo, es decir, hay millones y millones de bacterias, y de hecho nosotros estamos acostumbrados a convivir con bacterias. Desde que nosotros pasamos por el canal vaginal de nuestra madre,
ya nos llenamos de bacterias, de manera que estamos acostumbrados y tenemos más bacterias que células en el organismo. Si nosotros pudiéramos pesar solamente la cantidad de bacterias que tenemos en el colon, aproximadamente serían unos 2 kilos. Pero ahora no vamos a decir que tenemos 2 kilos de sobrepeso, no, es por las bacterias, no. Son 2 kilos de lo que está dentro del índice de masa corporal normal, ¿no? No le echen las culpas a las bacterias si tienen 2 kilitos de más. Y eso hablando de microbiota que es, digamos, la masa neta, pero si habláramos de microbioma, que son los genes que tienen esas bacterias, no alcanzaran 3 estadios de fútbol para contenerlo, y eso por cada persona. Entonces fíjense ustedes, y haciendo un paréntesis, el impacto que nosotros podemos tener cuando nosotros utilizamos antimicrobianos de manera indiscriminada, solamente hablando de microbiota y microbioma, porque hacemos un impacto, y sobre todo ese impacto se da a todas las edades, pero se da más con los chiquitos. Es decir, cuando empezamos a darle antimicrobianos a los chiquitos, les vamos a empezar a cambiar esa microbiota y ese microbioma con que ellos vienen natural, y eso ya se ha demostrado que tiene repercusiones a nivel de enfermedades inmunológicas, incluso enfermedades cardiovasculares, y ni qué decir de las enfermedades infecciosas. Entonces hay que tener como mucho cuidado en todas las edades, pero sobre todo, yo no soy infectólogo pediatra, pero este es un tema que se maneja en todas las áreas, en todas las edades. Mucho cuidado con los antibióticos en los pequeños. Entonces, ellos se preocuparon mucho por mantener un control efectivo, por descubrir las bacterias que ocasionaban infecciones, y sobre todo Semmelweis, el último, fue el que disminuyó de 16% a 1% la mortalidad puerperal solamente con la medida de lavado de manos. ¿Sí? Él se dio cuenta que anteriormente los médicos, hace 2 siglos, en Francia, cuando hacían las cesáreas y cuando hacían todo este tipo de procedimientos ginecostétricos, no se lavaban las manos. De hecho, lavarse las manos se consideraba como que no hubiese mucha empatía con el paciente, o como que de alguna manera te diera alguna sensación del paciente. Entonces no se veía bien visto de que cuando te ensuciaran las manos de sangre te las lavaras. Entonces Semmelweis empezó a observar esto y empezó a lavarse las manos, el grupo de él empezó a lavarse las manos, y el grupo de él disminuyó de 16% la mortalidad materna puerperal a 1% con el lavado de manos. Entonces desde hace mucho tiempo ya nos venimos preocupando por este tipo de infección. Lo primero es que haya susceptibilidad del paciente a la infección, y fíjate que esto ya empieza a cambiar el paradigma que nosotros tenemos, y es que, por ejemplo, nosotros decimos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, y digamos que nos asustamos mucho, tenemos como mucho temor a ese tipo de bacterias. Y para que ustedes entiendan, ellos no son patógenos primarios. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, sí lo es, el Streptococcus sí lo es. ¿Qué significa un patógeno primario y un patógeno secundario? El patógeno primario llega a donde él quiera. ¿Sí? El patógeno primario tiene la capacidad, porque tiene los factores de virulencia para invadir los tejidos que él quiera, y no necesita uno tener ningún estado de vulnerabilidad. Es decir, a todos aquí presentes nos puede dar una infección por Staphylococcus aureus, nos puede dar una infección por Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Sin tener ningún factor de vulnerabilidad. Pero los patógenos secundarios, que son los patógenos que mayormente se relacionan con infecciones asociadas a la atención de salud, especialmente en la unidad de cuidado intensivo, son, por ejemplo, como Pseudomonas, como Acinetobacter baumannii, que necesitan de un estado de vulnerabilidad. ¿Qué significa un estado de vulnerabilidad? Que ese paciente haya perdido barreras de defensa naturales, sea la piel, sean defensas inmunológicas. Ya hoy en día se sabe que el 50% o más de los pacientes que están en la UCI críticamente enfermos tienen CD4, que son los linfocitos CD4, son los que se disminuyen en los pacientes infectados con VIH, tienen CD4 menos de 200. Es decir, que un paciente en la unidad de cuidado intensivo se comporta desde el tipo de vista de inmunodeficiencia como si tuviera SIDA cuando está críticamente enfermo. Entonces, esos pacientes, estando en la unidad de cuidado intensivo, pueden desarrollar candidiasis oral, pueden desarrollar infecciones por Pseudomonas, por Acinetobacter baumannii, sin tener la infección por el VIH, pero tienen CD4 de 200 o menos. Entonces, fíjense, digamos que de manera ilustrativa, ¿cómo se demuestra esto? Si a mí o a cualquiera de nosotros nos colocan un calambuco de Pseudomonas aeruginosa encima, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada porque nosotros no tenemos
ningún estado de vulnerabilidad aparente. Si les da algo, bueno, hay que hacerse una prueba y toda la cosa. Pero no tenemos ningún estado aparente de vulnerabilidad para que esa infección se produzca. ¿Y a qué quiero llevarlos con esto? A que siempre que ustedes vean un aislamiento, a no ser que sea un líquido estéril, ustedes siempre tienen que buscar la correlación clínica. Y un caso bien bonito, bueno, desde el punto de vista científico, y que lo publicamos, nosotros tuvimos una paciente con una endocarditis bacteriana por una pseudomonas y una serratia al mismo tiempo. Era una paciente joven que aparentemente no tenía factores de riesgo, ¿verdad? Pero nosotros decimos, pero yo les estoy explicando esto y le decimos, ¿cómo es posible que esa paciente, sin tener ningún estado de vulnerabilidad, haya hecho una endocarditis por pseudomonas y por otro bacilo gram negativo como serratia? Interrogando, porque no nos creíamos toda la historia. La paciente hacía un mes había tenido un aborto, ¿verdad? Que le habían hecho un legrado, pues no médico, no en las mejores condiciones, y ahí encontramos, ¿verdad?, el factor de riesgo para que esa paciente desarrollara esa infección. Entonces fíjense que si ustedes tienen este concepto claro, van a poder interrogar y poder saber buscar definitivamente la etiología de esa infección. Entonces, no todos los aislamientos de pseudomonas en esputo, es decir, en líquidos que no sean estériles, uno los puede tomar como una infección real. Ustedes se van a dar cuenta cuando sigamos desarrollando los conceptos. La virulencia de los microorganismos infecciosos, que fue lo que le dije de patógeno primario y patógeno secundario, y el tipo de exposición del paciente al microorganismo infeccioso, porque muchas veces puede que el microorganismo tenga una virulencia baja, es decir, tenga una capacidad de infección baja, pero la carga es tan alta que entonces sí produce infección. Ejemplo, la mayoría de nosotros cuando hace una infección por histoplasma, ¿verdad?, que ustedes saben que está en las heces de las palomas y el de los murciélagos y todo eso, el que le gusta la aventura y si va a cuevas y tal, puede estar expuesto al histoplasma, pero no va a pasar nada, o si desarrolla enfermedad la va a desarrollar subclínica. Pero si ese tipo le entra, ¿verdad?, gran cantidad de histoplasma porque no se cayó ahí mismo el de la paloma o lo que sea, ¿verdad?, es tan alta la carga de histoplasma que le va a producir infección, sí o sí, puede producir una infección grave. Entonces hay que tener en cuenta dentro de los componentes también la carga bacteriana, el efecto inóculo de estas bacterias. Por contacto directo por medio de alimentos o implementos contaminados, por supuesto los utensilios que nosotros utilizamos en cirugía, ¿verdad? Por contacto indirecto con las manos de los trabajadores de la salud, y esto es muy importante porque es la principal vía de transmisión de infecciones asociadas a la atención en salud, por inhalación de partículas que circulan en el aire, pero y por vectores y partículas remanentes del medio ambiente, es decir, los que quedan ahí en superficie. Pero las partículas que circulan en el aire las hay de dos tipos y entraremos en detalle cuando hablaremos de los tipos de aislamiento. Pero les puedo adelantar que dependiendo del tamaño, por ejemplo, si son de 5 micras o menos, esas partículas pueden quedar suspendidas por tiempo en el aire y no hace falta, por ejemplo, una propulsión, ¿verdad?, como la tos o algo para que usted pueda inhalarla. Ejemplo, el virus de la influenza, el H1N1 y la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, tiene el tapabocas, pero si el paciente se ha quitado el tapabocas en algún momento que uno no lo ha visto y tose, ya en la habitación queda suspendido la Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque esa bacteria mide menos de 5 micras. En algún momento va a caer, ¿no? Todo lo que sube baja, en algún momento va a caer. Pero si tosió recientemente, ¿verdad? No se sabe el tiempo que demora suspendida, pero sí demora suspendida. Usted entra y lo ve con el tapabocas, entra fresco, por eso uno también tiene que protegerse, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta, varicela, H1N1 y Mycobacterium tuberculosis son claves para tener la mascarilla de N95. Y las otras partículas, las mayores de 5 micras son casi todas, Streptococcus pneumoniae, todas esas bacterias que producen neumonía, entonces ya es por gotita. Entonces yo creo que todos hemos visto esa imagen en la internet del tipo estornudando con todas las gotitas. Entonces estas gotitas o estas bacterias que miden más de 5 micras tienen el alcance del estornudo, y lo que se ha observado es que por más que usted tosa así pues dramáticamente o un estornudo, el alcance es máximo de 2 metros, ¿sí? Y esto también lo tenemos que tener en cuenta
a la hora de aislar los pacientes, que también cuando se aísla por gotitas tienen que tener un aislamiento de por lo menos 2 metros, que es un tema, digamos, muy álgido en cuanto a neonatos, que están ahí todos pegaditos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces fíjate que se necesita, y esto también es bien importante porque son conceptos, como digo yo, de la cartillita de Nacholet, son conceptos bien sencillos, que es una cosa es el contacto, otra cosa es la colonización y otra cosa es invasión. Y otra cosa también es contaminación, ¿sí? Entonces debe haber un contacto, que es la interacción del microorganismo con su medio, pero no solamente esto se necesita para que se produzca la infección. Después hay una colonización. Ahora, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre colonización, que no sean los residentes que están rotando por infecto, de colonización y contaminación? Concepto sencillo, nosotros siempre estamos, contaminación, colonización. Entonces, ¿quién sabe leer? ¿O qué se le ocurre que sea contaminación o colonización? Bueno, mire, la diferencia es que cuando hay colonización, todos entendemos la palabra por español, ¿no? Colonización, cuando una gente llega, coloniza y tal, no sé qué, una población, significa que las bacterias o los microorganismos tienen la capacidad de reproducirse, pero se reproducen de una forma controlada, sin que afecte al huésped, ¿de acuerdo? En la contaminación no hay crecimiento, es decir, la bacteria llegó allí de manera fortuita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tomó la muestra con sonda, ¿verdad? Y eso se contaminó por una bacteria externa, pero no era que la bacteria estuviera colonizando la uretra ni nada, porque no hay crecimiento, ¿sí? Se entendió bien, en una hay crecimiento, que es la colonización, pero es un crecimiento controlado, ¿verdad? Donde no hay una afectación del huésped, y en la contaminación no hay crecimiento, simplemente es como un accidente, la bacteria llegó allí por accidente. Esa es la diferencia entre contaminación y colonización. Para que se produzca una infección debe haber primero una colonización, ¿verdad? Que es distinto, y luego sí, esa colonización parte de estar regulada o controlada y empieza a invadir los tejidos y empieza a hacer cambios fisiopatológicos en el huésped, y es cuando se produce una infección. Los pacientes, por supuesto, de paciente a paciente, los portadores, que son personas, los pacientes ya están manifestando la enfermedad. Los portadores son personas que tienen a la bacteria pero que no están expresando la enfermedad, y los reservorios, que por lo general pueden ser animales o áreas de superficie, no tanto el hombre. El hombre en algunas formas puede ser un reservorio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reservorio y portador? Que el reservorio es un estado transitorio, es decir, no demora tanto como el estado de portador, ¿no? Es algo transitorio. Y las transmisiones, que pueden ser directas o indirectas. Directa por contacto directo entre la fuente y el huésped. Ya cuando se habla de fuente, ustedes vieron las fuentes cómo podían ser, que eran los reservorios, los portadores y los pacientes. Y por transmisión indirecta, vehículos que transportan el germen desde la fuente hasta el huésped. Por ejemplo, los vectores, ¿sí? Entonces, en el caso de salud pública, los mosquitos, ¿verdad? Las moscas, los roedores y tal. Entonces, ellos actúan transmisión directa, que es los vectores. Definitivamente, las manos contaminadas, ¿verdad?, son la fuente más común de transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud, y ya ustedes lo entienden, ¿verdad?, cómo es el mecanismo de transmisión cruzada por la contaminación de las manos. Dentro de las principales infecciones asociadas a la atención de salud se encuentran la neumonía adquirida en el hospital o la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Fíjense ustedes que cuando un paciente, y eso lo van a encontrar ustedes en todos los estudios, CENI, CENTRI, en todos los estudios, cuando un paciente empieza a hacer fiebre en la unidad de cuidado intensivo, o empieza a hacer fiebre, no, que ese paciente hizo fiebre ahorita en el hospital, valoración por infectología, no. Hay que mirar bien qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces, si el paciente hace fiebre intrahospitalariamente en la unidad de cuidado intensivo, lo primero que ustedes tienen que mirar es el contexto del paciente, pero el contexto en el término bien dicho, porque es que ahora yo no sé por qué nosotros, esa palabrita está de moda. Entonces, el contexto es porque no queremos hablar ya tanto. Entonces decimos, este paciente viene en el contexto de un paciente coronario. Nosotros tenemos que decir que este paciente vino por dolor torácico, que hizo signo de Levine, que el dolor torácico fue así, irradiado o no irradiado, pero como ya no queremos decir eso, decimos contexto coronario y ya resumimos.
Y de una estamos haciendo un cierre prematuro del paciente y todo el mundo se va por ahí. Pero si tú describes el cuadro clínico como tal y no dices contexto, ¿verdad? Digamos que podemos hacer un mejor diagnóstico. Pero hablando de este contexto, a lo que se refiere contexto es a la palabra literal. Por ejemplo, si este paciente lo tienes en la UCI y es un postoperado neuroquirúrgico o es un postoperado intraabdominal, ¿verdad? Si le hace fiebre en el hospital o en la UCI, ¿por dónde tiene que empezar a buscar usted? Por allí, ¿cierto? Por el contexto, es decir, mira que no tenga una colección en la cabeza, mira que no tenga una infección de la herida quirúrgica, que también lo vamos a hablar, o mira que no tenga una colección intraabdominal. Después de eso, y ese es el dato que les quiero dar hoy, después de eso, la principal infección adquirida en el hospital es la neumonía. Si nosotros no tenemos que mirar para ningún más lado. ¿Por qué? Porque en todas las cortes de los grandes estudios, la neumonía adquirida en el hospital o la neumonía asociada a ventilación mecánica es la principal infección nosocomial. Estés en el hospital que estés, ¿sí? Entonces, después del contexto, usted busca pulmón. Y después de ahí ya sí es variable. ¿Ya? Después de ahí usted mirará si tiene dispositivo, entonces encontrará infecciones del torrente sanguíneo, infección urinaria y tal. Pero la primerita siempre es pulmón. Entonces, muy atentos nosotros a revisar el pulmón de nuestros pacientes cuando pensamos o estamos sospechando que se trata de una infección adquirida en el hospital. Entonces, la definición es la inflamación del parénquima pulmonar causada por agentes infecciosos previamente o que no se hayan estado incubando en el momento de la hospitalización o al iniciarse la ventilación mecánica. Ustedes saben que hay un documento extenso de neumonía asociada a la ventilación mecánica donde ya cambió. Lo importante es que ya hay una definición de evento asociado a la ventilación mecánica que no implica que el paciente esté infectado, ¿no? Es decir, el paciente, por ejemplo, cuando hace un evento asociado a la ventilación mecánica, es un paciente que tiene elevación del PIC y de la FiO2 en 3 días calendarios consecutivos, pero que usted todavía no le ha hallado, ¿verdad?, una causa infecciosa. Entonces, el paciente sí puede necesitar requerimiento de aumento de los parámetros ventilatorios y esto no necesariamente significa que el paciente tenga una infección, porque todos sabemos la compleja fisiología de un paciente que está ventilado. Incluso en estos pacientes ventilados pueden llegar a verse imágenes que pueden simular consolidados no siéndolo. Entonces es una situación, por eso le digo que en pulmón nosotros siempre tenemos que tener una correlación clínica y no solamente mirar el cultivo. Bien. Infecciones de las vías urinarias. Todo esto es infecciones de las vías urinarias asociadas a la atención de salud, si no es infección de vías urinarias de la comunidad, ¿de acuerdo? Pero sin embargo yo quiero hacer una propaganda con infección de las vías urinarias adquiridas en la comunidad. Si ustedes pueden dejar de pensar menos en infección de vías urinarias y pensar más en otras patologías infecciosas, van a tener un porcentaje de acierto diagnóstico mucho mayor. En pocas palabras, a las infecciones urinarias están sobrediagnosticadas. O dicho de otra manera, hay que satanizar las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque parece que hubiésemos salido de la universidad después de 10 años de estudio, un año de internado, a veces son más, a veces son 11 años, un año de rural y tal, y todo el paciente que entra, si no tiene infección urinaria, tiene dengue, pero de esas dos no me salgo. Entonces, hay que coger y abrir las posibilidades diagnósticas. Pues el paciente viene con un dolor torácico. ¿Usted por qué viene? Le duele el pecho. Le duele el pecho. ¿Y no le arde por orinar? No, a mí no me arde por orinar. Seguro que no le arde. Bueno, un poquito. Ahí está. Infección urinaria. Entonces, ve uno paciente, diagnóstico dolor torácico, ¿verdad? Y el motivo de consulta, dolor torácico. Y el diagnóstico, infección urinaria. O si no, pobre paciente como tenga fiebre y trombocitopenia. Eso es dengue y de ahí no se salen tampoco. Doctor, pero venga, yo tengo la prueba de dengue negativa, pero es dengue. ¿Ya? Y muchos de esos tales dengue son síndromes retrovirales agudos y son pacientes infectados con el VIH. ¿Ya? O puede ser cualquier otro tipo de infección viral, pero hay que abrirse a diagnósticos diferenciales de dengue e infección urinaria. Entonces, fíjense. Ahora sí, de las infecciones urinarias adquiridas en el hospital, ya dijimos que no es la más frecuente. ¿La más frecuente es cuál? Neumonía. Muy bien. Entonces, se relacionan con la presencia de sonda urinaria, por eso se llama ITU asociada a catéter. Cuando ustedes vean
ITU rayita AC es ITU asociada a catéter, esas siglas existen. El 80% de las hospitalarias son atribuibles al uso de sonda vesical. Entonces ustedes dirán, entonces puede haber infección urinaria adquirida en el hospital sin sonda, sí, 20%, pero es muy difícil establecer si esa infección urinaria sin sonda fue adquirida en comunidad o fue adquirida en el hospital. Entonces casi que el 100% de los pacientes que se hace el diagnóstico con los criterios diagnósticos del CDC de una infección urinaria asociada a la atención en salud tienen sonda. El riesgo diario de adquirir una infección urinaria varía entre 3 y 7% mientras haya una sonda vesical. Por eso es muy importante tener en cuenta las indicaciones de sonda vesical, que son nada más que 3. Para vigilancia hemodinámica del paciente, pues un paciente que usted tiene inestable y le quiere controlar los líquidos, en un paciente como por ejemplo edema agudo del pulmón, donde usted va a llevarlo a un balance negativo a ese paciente y ese paciente entonces va a eliminar o va a tener una diuresis alta, entonces usted coloca la sonda vesical para además de medir, bueno, ese paciente va a tener una diuresis alta y necesita la sonda. Y cuando hay obstrucción, solamente esas son las 3 indicaciones. No es porque el paciente no se puede mover, no es porque el paciente tiene una úlcera por presión en escara, no es por eso, ni tampoco es para facilitar, ¿verdad?, el manejo del paciente al personal de atención, incluyendo los médicos. Entonces, siempre que no cumplan esas 3 condiciones, ustedes tienen que retirar la sonda vesical, porque ya saben que por cada día que pasa está entre 3 a 7% aumentando la posibilidad de que ese paciente tenga una infección urinaria. Tampoco es necesario que se esté cultivando o que se estén tomando cultivos de la sonda vesical. ¿Por qué? Porque después de 10 días de tener la sonda vesical, el 90% de los pacientes ya están colonizados por bacterias. Entonces ya ustedes entienden lo que es colonización. Si ya ahí hay crecimiento bacteriano, que en principio está controlado, pero que después puede producir una infección. Estas infecciones urinarias se pueden complicar y puede ocurrir bacteremia y sepsis en una proporción, pero pequeñas, de pacientes usuarios de sonda vesical con infección urinaria. Las infecciones asociadas a torrentes sanguíneos de dispositivos vasculares, de los pacientes que le colocan un catéter. Primero hay que decir que en cuanto a todas estas definiciones, una cosa es la terminología epidemiológica CDC, ¿sí?, y otra cosa es las guías clínicas, porque estas infecciones asociadas a catéter hay 2 guías, una de la CDC que es de vigilancia epidemiológica y la guía de la ISA de infecciones relacionadas a catéter. Entonces, para usted hacer una definición clínica de una infección del torrente sanguíneo relacionada a catéteres vasculares, usted tiene que tener 2 componentes. Uno, el aislamiento en un hemocultivo a través del lumen del catéter, mal llamado retrocultivo. Y es curioso porque si usted va, por ejemplo, a una reunión, no vayamos tan lejos, ¿no? Usted va a una reunión a Panamá o usted va a una reunión a México, ¿verdad?, y usted dice retrocultivo, no le van a entender. No le van a entender porque a veces decimos, hazle un retro. La forma correcta es un hemocultivo a través del lumen del catéter, ¿sí?, a través del lumen del catéter. Entonces, usted tiene que tener un hemocultivo a través del lumen del catéter y al menos un hemocultivo periférico para poder cotejar, ¿sí? Entonces, si en el hemocultivo periférico sale el mismo microorganismo con la misma susceptibilidad y resistencia del microorganismo a través del lumen del catéter, entonces tenemos una infección del torrente sanguíneo relacionada a la infusión, porque es una infección endoluminal del catéter. Lo otro, si usted retiró el catéter y cultivó la punta y le hizo técnica de MAC y todo y se la reportaron como 10, 15 unidades formadoras de colonia y tal, ese mismo microorganismo lo tiene en el periférico, entonces usted tiene una infección relacionada al catéter, de manera que hay 2 desde el punto de vista clínico, guía HITSA. Infusión relacionada al catéter, ¿verdad?, que es la punta, e infusión relacionada a la infusión, que es cuando usted toma el hemocultivo a través del lumen del catéter o el mal llamado retro. ¿Sí quedó claro eso? De manera, porque por eso quedó que quede claro, de manera que usted siempre necesita al menos, como dice la guía, at least un hemocultivo periférico para cotejar. Es imposible que los médicos ordenen solamente cultivar la punta o solamente hacer retro sin hacer hemoperiférico. Y a veces
se les olvida y entonces lo mandan al día siguiente. Entonces tienen un retro del 27 y un periférico del 28. Así no sirve porque tiene que ser el mismo día. Tan es así que existe un concepto que se llama tiempo diferencial de positivización, que tiene que ver con el tiempo que demora en pitar el periférico y el tiempo que demora en pitar el retro o en pitar la punta del catéter. Entonces, imagínate, si se tiene en cuenta ese mínimo tiempo diferencial de positivización, ahora usted no tiene presentación que usted le mande un retro hoy y un hemocultivo periférico mañana para tratar de emparejar la cosa. Entonces, si no lo hizo, ese día tiene que volver a hacer otra vez retro y hemoperiférico. Y las microbiólogas no deben procesar, teniendo en cuenta esta guía, no deben procesar solo retro o solo puntas si no tienen el hemocultivo periférico para cotejar. Entonces, esa es la definición clínica. Ahora, en el CDC, la definición epidemiológica es cualquier paciente que tenga un dispositivo vascular colocado, ¿verdad?, puesto, y usted, si le aísla en sangre una bacteria, usted ya le tiene que chutar que esa bacteria que le salió en la sangre es por el catéter. Si no tiene, y esto es bien importante, si no tiene otra fuente infecciosa, ¿ya? Es decir, que si el paciente tiene una neumonía y un catéter, pero usted aisló una Klebsiella pneumoniae, ya no clasifica porque el paciente tiene una neumonía. El CDC lo que trata es de aumentar el screening, ¿verdad?, para empezar a identificar estas infecciones asociadas a atención de salud, específicamente la del torrente sanguíneo. Entonces, el riesgo de infección del torrente sanguíneo, ¿verdad?, hay que tener en cuenta el tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, que se tenga un catéter yugular, no es lo mismo que se tenga un catéter femoral o un catéter subclavio. Ustedes saben que el porcentaje de infección es menor de yugular a subclavio a femoral. Usos previos del catéter, el sitio de inserción, que ya lo hablamos, experiencia y educación del personal que coloca el catéter venoso central, yo creo que eso no hay discusión. Duración de la colocación también. Duración de la colocación. Las características individuales de cada paciente, ¿verdad? Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo independiente para cualquier resultado adverso. Y el uso de estrategias preventivas. Por supuesto que si se aplican los bundles necesarios para evitar este tipo de infección, pues va a ser mucho mejor. Las infecciones de los dispositivos vasculares pueden manifestarse localmente o sistémicamente, entonces ahí hay otra escala. Cuando yo les dije de infección relacionada a la infusión y infección relacionada al catéter, son las sistémicas, pero entonces también hay infección del sitio de inserción del catéter. Es el paciente que te llega con pus, ¿verdad? Te llega con pus allí en el sitio de inserción, no hay datos de repercusión sistémica, no hay una celulitis extensa y tal. Ese paciente puede ser susceptible de dejar el catéter y solo medida local, si usted hace el diagnóstico de una infección del sitio de la inserción. Pero si tiene una tunelitis, que es distinto, porque una tunelitis se define como en el sitio de inserción un eritema con un diámetro mayor o igual a 2 centímetros. Entonces, si tiene un eritema mayor o igual a 2 centímetros, o usted le ve todo el túnel eritematizado, ¿verdad? Esa es una infección local, pero con orden de retiro del dispositivo y de tratamiento antimicrobiano. La ISO se presenta entre un 2 a un 5% de todas las cirugías, también depende si es una cirugía limpia, contaminada. Dependiendo de eso, va a depender también el porcentaje de infección. Consume mucho y es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque se necesita una valoración en equipo. Acuérdense que la ISO tiene unos periodos que son prequirúrgicos, antes de la cirugía, unos que son intraoperatorios y otros que son postoperatorios. La mayoría de las ISO se producen por acontecimientos que suceden preoperatorio e intraoperatorios. Conclusiones. Las infecciones han moldeado en gran medida nuestra forma de vida y son una presión recurrente en la salud humana. Los microorganismos son nuestros cohabitantes más abundantes y la permanente interacción con ellos determinan los procesos de salud y enfermedad relacionados con la infección. La convivencia con microorganismos depende de un delicado equilibrio entre ambiente y huésped y el germen.
Es importante entender que la principal fuente de infección hospitalaria son los pacientes mismos y las conductas alrededor de ellos determinan la aparición de vectores intrahospitalarios, de los cuales las manos del personal es lo más importante. Por eso es que manos limpias salvan vidas.